Vamos a empezar un par de clases acerca de farmacología. Las vamos a dividir en una clase hoy de 1 hora. Vamos a tener otra clase el lunes que viene, a las 5:30, y vamos a tener la última clase el jueves que viene también a las 5:30 de la tarde. ¿Ah? ¿Ya nos hemos cursado de alguna materia? No, primera vez. Bueno, mi nombre es Carlos Previale, soy oncólogo clínico. Tengo a cargo la cátedra de oncología del último año. Ahora con el cambio de plan la van a reestructurar, seguramente la van a acomodar en alguna parte de medicina interna. Doy una clase en ginecología, una clase de biología molecular ahí en relación al cáncer, y tenemos estas clases de farmaco-oncología. Digo todo esto para aclararles que no soy farmacólogo, soy oncólogo clínico, y lo que les voy a hablar en estas clases van a ser un extracto de algo que es muy amplio, es muy difícil hablar de todo lo que es la farmaco-oncología en 4 clases, ¿sí? Pero la idea es que por ahí se vayan con una idea o hayan escuchado algún concepto, ¿sí?, de qué son drogas oncológicas o fármacos oncológicos. Seguramente los que van a hacer guardias y que van a hacer clínica van a cruzar a algún paciente que está haciendo algún tipo de tratamiento oncohematológico, y va a ser importante que conozcan cuáles son las principales o las drogas más comunes que se utilizan y cuáles son los efectos adversos que estas drogas tienen, ¿sí? Cuáles son las vías de administración, cuáles son las complicaciones que puede haber en una administración, cómo es que el paciente funciona con la quimioterapia sola, con la quimioterapia y los rayos, o en relación a la cirugía o a algún evento infeccioso o metabólico. Quiero decirles que es mucho más de lo que me dieron a mí en la facultad hace ya muchos años, ¿sí? Y en la formación académica de la residencia de clínica también es algo que se pasa por arriba, y si ustedes ya adquieren algún conocimiento ahora, ya le van a estar ganando tiempo y le van a estar ganando ventaja a la práctica médica. ¿Y quiénes van a hacer clínica de los que están acá? ¿Ya tienen idea o todavía no se definieron? A ver las manos, ¿quién va a hacer clínica? Pocos como alta la mano los dos. Bien. Cirugía, anestesia, todos ahí. Bien. Los cirujanos también, en la medida que entiendan el concepto de quimioterapia, van a entender momentos del paciente, ¿sí? Como vamos a ver ahora, el concepto de la quimioterapia se puede aplicar antes de una cirugía, se puede aplicar durante una cirugía y se puede aplicar después de la cirugía, ¿sí? Bien. Para introducir esto de la farmaco-oncología es importante entender que el problema del cáncer como enfermedad se origina en trastornos celulares, ¿sí? Hace años atrás, 30, 40 años atrás, los fármacos oncológicos se daban en una situación determinada, ¿sí?, como fórmulas o recetas magistrales de cosas que se habían descubierto por ensayos clínicos y a veces por accidente, ¿sí? De manera que se pensaba que debería aparecer una entidad farmacológica que afecte el mecanismo de sobrevida de todos los cánceres. Es el concepto de la bala mágica. Cuando se empezó a entender el concepto de la célula y cada uno de sus componentes, se empezó a entender también cuál era el mecanismo por el que los fármacos atacaban a esta célula tumoral y vía qué mecanismo esa célula entraba en apoptosis, ¿sí? Entonces,
sabemos que en un tumor hay células anormales, las vamos a llamar neoplásicas o tumorales malignas, que hay células que son intermedias, son células metaplásicas, que no constituyen un cáncer, pero que pueden ir camino a. ¿Sí? Ejemplos: un esófago de Barrett, por ejemplo, por irritación química de la mucosa de la unión gastroesofágica. ¿Sí? ¿Qué más? Una displasia en un pólipo, una displasia en un pólipo de colon, por ejemplo. ¿Qué más? Una metaplasia en cuello uterino. Una metaplasia del cuello uterino, ¿sí? Por irritación, virus del HPV. ¿Tá? Una leucoplasia, que son lesiones que pueden aparecer en la boca, en los labios, en la lengua, por irritación química o física, el hábito del tabaco, por ejemplo. ¿Tá? Una queratosis solar en la piel, son todas lesiones preneoplásicas que hacen que la célula se modifique de célula normal en un camino previo a una célula tumoral. Bien, cuando ya la célula tumoral está definida, ¿sí?, y comienza a replicarse, configura lo que son tumores visibles. ¿Sí? ¿Qué mecanismo sucede para que se produzca un tumor visible? Primero hay un desequilibrio entre la producción de esas células y la destrucción de esas células. ¿Tá? Es decir, hay una progresión exagerada, un crecimiento exagerado de la masa celular, después tumoral visible, contra lo que no la puede contener, que es el sistema inmunológico, en parte. ¿Sí? Bien, ¿qué características tiene una célula tumoral? Que tiene un origen clonal, ¿sí?, y generalmente, inicialmente, es monoclonal, ¿sí?, para después transformarse con el tiempo y las mutaciones en policlonal. Y esto explicaría la resistencia a los tratamientos, y cuando hablo de los tratamientos, a todos los tratamientos. Es decir, las clonas surgidas de un tumor pueden adquirir capacidades de defenderse del cirujano, del oncólogo clínico y del radioterapeuta. ¿Sí? De esta forma, cuando nosotros hacemos un tratamiento oncológico, podemos encontrar que hay metástasis medibles que se achican o incluso desaparecen, y otras que se mantienen iguales y otras que crecen, todas en el mismo contexto del tratamiento. ¿Sí? Entonces esto habla de la policlonalidad de un tumor. Pero en origen, los tumores son de origen monoclonal. Bien, otra de las características que tiene una célula tumoral es la inmortalidad, es la capacidad de seguir creciendo, seguir dividiéndose, seguir multiplicándose y no ir a los estímulos apoptóticos, a los estímulos que la llevarían a la muerte celular. Inestabilidad genética. No son células que transmitan la información normalmente de célula madre a célula hija. Pérdida de la inhibición por contacto de crecimiento, ¿sí? Es decir, una célula que puede crecer y sobreponerse a otras capas de célula, distinto a lo que es una célula normal, sembrada en una placa, que llega al contacto del borde de la placa y para su crecimiento. Proliferación progresivamente independiente de factores de crecimiento y nutrientes, es decir, una célula que se las arregla para crecer sin el ambiente ideal. ¿Sí? Y finalmente, que tiene la capacidad de generar metástasis, que son sitios tumorales a distancia, ya sea por vía hemática, por vía linfática o por contigüidad. Bien. ¿Cuáles son las causas de sobreproducción de las células tumorales? La falla de las células anormales para entrar en apoptosis, es decir, una célula detectada como anormal que no se corrige, ¿sí?, y que no se muere. Anomalías genéticas que estimulan inapropiadamente la proliferación celular, es decir, factores de crecimiento. Los tumores
fabrican sus propios factores de crecimiento y sus propios receptores para esos factores. ¿Se entiende? El tumor fabrica factores de crecimiento para él y fabrica sus propios receptores en membrana para que esos factores se peguen y la hagan crecer. Anomalías en los genes de supresión tumoral. Hay genes que suprimen el crecimiento tumoral. Uno de ellos es el P53, se llama guardián del genoma, que es un gen que interviene en un punto del ciclo celular para que, detectado un problema, la célula pare la división y la célula se vaya a apoptosis. Y otro de los mecanismos de sobreproducción es la estimulación de la angiogénesis, es decir, factores de crecimiento endotelial, ¿sí? Y sus receptores también. Es decir, mecanismos que hacen que la célula en su entorno genere nuevos vasos para que el tumor se garantice crecimiento y nutrición. Bien, ¿por qué hacemos todo este recuerdo? Porque cada uno de estos mecanismos que mencionamos recién en el crecimiento y en la sobrevida de una célula tumoral pueden ser atacados por un mecanismo de terapéutica oncológica, ¿sí? Vamos a hacer un poquitito de historia. ¿Qué es la quimioterapia? Ahí lo leyeron rápidamente algunos. Vamos a escucharlos ahora. No me dejen hablando solo, porque como todo el día con una clase así, me gusta compañía. ¿Qué es para ustedes la quimioterapia? ¿Lo escucharon nombrar? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Tírenlo así, frontales, tienen lo que se le ocurra. Fármacos, dice el doctor. Bien, ¿qué más? Gente sin pelo. ¿Sí o no? Vómitos. ¿Qué más? Inmunosupresión. Bien. ¿Qué más? Quimioterapia. Dígalo con confianza. ¿Veneno? Sí, dice el doctor. ¿Veneno? Bien. ¿Qué más? Bien, me gustó. Porque tiraron las cosas que generalmente la población relaciona y las cosas con las que tiene que ver esto de la quimioterapia. ¿Saben de dónde se origina el concepto de la quimioterapia? La doctora se enojó con la cabeza. ¿Alguien más que arriesgue a decir sí o no? No. ¿De dónde viene el concepto de quimioterapia? De tratar enfermedades con fármacos. Y de las enfermedades a tratar con fármacos, las enfermedades infecciosas. ¿Sí? Ahora, trasladado al concepto de la enfermedad oncológica o tumoral, la quimioterapia tiene sus orígenes en el descubrimiento de fármacos que alteran la vida normal de una célula. ¿Sí? Y acá no estoy haciendo la diferencia de una célula tumoral o de una célula normal, de una célula. Y el primer indicio de uso de quimioterapia tiene que ver con la observación de sustancias que alteraban el normal funcionamiento de una célula normal. ¿Sí? Se lo llama antineoplásicos, van a escuchar ese término, ¿sí? Agentes citotóxicos porque son tóxicos para las células, citostáticos porque tratan de detener el normal metabolismo y la división celular, ¿sí? Y el concepto histórico de quimioterapia para el cáncer lo definió
un médico que se llamaba Paul Ehrlich, en 1908 fue premio Nobel, ¿sí? Y acuñó el término de bala mágica, ¿sí? ¿Qué es la bala mágica? Es encontrar una droga que solucione el problema del cáncer. Ese concepto también estaba extrapolado a otras patologías. ¿A qué patologías? A las infecciones, encontrar un fármaco que haga que un paciente no se muera de una gangrena, de una neumonía, ¿sí? Que un paciente que no se muera o no complique una enfermedad autoinmune, ¿sí? Una enfermedad reumatológica. Fíjense, estamos hablando de 1900. Cuando hablamos de fármacos antitumorales o citotóxicos, ¿sí? O de quimioterapia en general, vamos a hablar de un grupo de fármacos que vamos a tratar de clasificarlo groseramente en los siguientes grupos. Los quimioterápicos clásicos, ¿sí? Que tienen que ver con las drogas que comenzaron a descubrirse accidentalmente y después fueron motivo de estudio de su metabolismo, su forma de aplicación, sobre qué tumores eran activas, ¿sí? No son quimioterápicos o fármacos clásicos, ¿sí? Tenemos otro grupo que es el de los blancos moleculares, que son fármacos o drogas que van dirigidas a un elemento de la célula, a un receptor, a los microtúbulos, a la formación de aminoácidos esenciales, ¿sí? A bloquear metabolismos, ¿tá? Estos se llaman blancos moleculares. Tenemos un capítulo que es el de la hormonoterapia, ¿sí? De drogas que se usan, de fármacos que se usan para atacar una vía hormonal, ¿sí? Y les pregunto, ¿qué tumores están relacionados con vías de tipo hormonales? Cáncer de mama. Cáncer de mama, bien, es uno de los ejemplos, ¿sí? Entre un 70-80% de los cánceres de mama, ¿sí? Sobreexpresan en la membrana de superficie receptores estrógeno y progesterona. Estamos hablando de tumores de tipo luminales, ¿sí? Bien, ¿qué otros cánceres? Cáncer de próstata. También el adenocarcinoma de próstata es un tumor hormonodependiente. La primera línea de tratamiento en un tumor de próstata avanzado es la castración química, ¿sí? Es deprivar los niveles de andrógeno. ¿Está? La quirúrgica también, pero hoy por hoy con la castración química corrimos la castración quirúrgica. ¿Qué otros tumores son hormonodependientes? De endometrio. El cáncer de endometrio es un ejemplo. Bien. El feocromocitoma, ¿sí? Que es un tipo de tumor neuroendocrino, ¿sí? Los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Gastrinoma, insulinoma, ¿sí? Sí. En caso de la neoplasia endocrina, que sea por ejemplo, NEM, sí. Son varios. Hay que saber ubicar cuál es. Si tuviste esto y familiarmente también lo tuvieron algún tipo de estos tumores, saber que en la familia pueden aparecer y predecir la aparición de algún tipo de tumor, ¿sí? Tumores glandulares, ¿tá? Bien. ¿Algún otro tipo de tumor que tenga relación con lo hormonal? Cáncer de tiroides también.
cáncer de páncreas, sí, normalmente el cáncer de páncreas se trata con quimioterapia, sí, con quimioterapia clásica o estándar. ¿Tá? Bien, entonces tenemos agentes hormonales y después tenemos finalmente lo que es el concepto de la inmunoterapia. Esto lo vamos a dar en la última clase. La inmunoterapia como farmacología aplicada al cáncer tiene un desarrollo relativamente nuevo, ¿sí? Que tiene que ver con el uso de anticuerpos monoclonales que lo que tratan de hacer es presentar la célula tumoral al linfocito para que el linfocito le genere anticuerpos, ¿sí? Claro, vamos a ver después en la última clase. Son los agentes anti-PDL1 o PD1, que son receptores membrana de los linfocitos y de la célula tumoral, que hacen que la inmunidad, lo voy a decir lo más sencillo posible, se despierte o vea la célula tumoral. En ese camino de despertar la inmunidad, no solamente se despierta para el tumor, muchas veces se despierta para el propio organismo. De manera que haciendo inmunoterapia yo puedo inducir tiroiditis, hipofisitis, miositis, inflamación de glándulas salivales, etcétera, etcétera. ¿Tá? Nada es gratis y nada es inocuo. Bien, vamos a hablar de los quimioterápicos clásicos, de los citostáticos clásicos. ¿Cuál es el objetivo de un fármaco? Es la primera parte, la parte gruesa, digamos, de la charla. ¿Cuál es el objetivo de un citostático, de un agente clásico quimioterápico? Dañar el ADN, ¿sí? Dañar la estructura del ADN. ¿Para qué? Para que la célula en su división no se pueda reparar, ¿sí? Se confunda y vaya a apoptosis y se muera. ¿Tá? Es el mismo mecanismo que también trata de buscar la radioterapia, ¿sí? Y hacemos quimioterapia y radioterapia en forma conjunta muchas veces porque hay fármacos que radiosensibilizan, es decir, le pegan un golpe a la célula para ponerla en knockout con la radioterapia, ¿sí? Hay fármacos que actúan solos antes de la radioterapia, ¿sí? Hay fármacos que se usan solos antes de la cirugía, bueno, ya lo vamos a mencionar ahora, pero básicamente el objetivo es dañarle el ADN a la célula. Cuando yo pongo ahí es dañar la estructura celular, el ADN, digamos, es el objetivo más importante, pero hay otras estructuras que se pueden dañar y en un momento determinado, que puede ser en una parte o en una fase del ciclo celular, ¿sí? Vamos a entrar con una definición, un concepto que yo creo que es importante que lo entendamos para entender también lo grosero del resto. Estos fármacos clásicos se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo se llama grupo de fármacos no específicos de fase. ¿Tá? No específico de fase. ¿Qué quiere decir? Que matan a las células que pueden no estar en división. Cuando conceptualmente pensamos en un tumor que está creciendo, digo, le doy quimioterapia para matar una célula que está ciclando. Pero ¿qué pasa? Que no en todos los tumores las células están ciclando permanentemente. Yo tengo tumores de bajo crecimiento, bajo grado, en donde por ahí cada tanto una célula cicla. ¿Sí? Y tengo tumores de alto grado, como los linfomas de alto grado, los sarcomas, las leucemias, en donde las células están ciclando a cada rato. ¿Sí? Los tumores de alto grado, de alta tasa de crecimiento, crecen muy rápido. ¿Ah? Bien. En este caso, los no específicos de fase, estos fármacos matan a las células que no están en división. Pueden producir un daño en cualquier momento del ciclo, y esto es importante también entenderlo. Tienen una curva dosis-respuesta de tipo lineal, es decir, cuanto más fármaco le doy en miligramos, ¿sí?, es mayor la cantidad de células que se eliminan. ¿Sí?
¿Se entiende? Curva lineal, no específico de fase, en cualquier momento del ciclo, o células que no están en división. Cuanto más fármaco le doy, más dosis, más miligramos, ¿tá? Mayor es la tasa de destrucción celular. Por el otro lado tenemos fármacos que son específicos de fase. ¿Sí? ¿Qué es un fármaco específico de fase? Que es efectivo solo si está presente durante una fase particular del ciclo. De hecho, vamos a ver más adelante, los antimetabolitos son activos en la fase S o de síntesis del ciclo. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mayores incrementos en la dosis del medicamento no van a producir mayor muerte celular. ¿Sí? Acá lo que nos va a ayudar es mantener constante la dosis en mayor tiempo. ¿Sí? Acá lo importante es el tiempo, no la cantidad de fármaco que le doy en miligramos, sino mantenerlo más tiempo. ¿Por qué? Porque manteniéndolo más tiempo le doy posibilidad que una célula entre en ciclo. ¿Sí? Entonces estos son esquemas que combinan drogas que se dan en días sucesivos o se pueden dar en infusión continua, es decir, gota a gota, 48 horas colgado al suelo. ¿Se entiende? Fantástico. Entonces, entendido estos dos conceptos, ¿sí? Vamos a ir sumando otros ahora. ¿Cuáles son las formas de cálculo de dosis de quimioterapia? La más común es la que hace calcular el fármaco por metro cuadrado de superficie. ¿Sí? Es una fórmula que combina peso y altura. ¿Sí? Me va a dar en metro cuadrado la superficie que tiene el paciente. Entonces, cada protocolo para cada droga tiene asignado cuántos miligramos por metro cuadrado la dosis segura para dar a ese paciente. ¿Está? Y cada cuántos días lo tengo que dar también. ¿Sí? Otra forma de calcular es miligramos por kilo de peso. Hay drogas que se calculan de esta forma. Hay algunos anticuerpos monoclonales que se calculan en base a esto. Tantos miligramos por tantos kilos de peso. El bevacizumab es un ejemplo clásico de esto. Y hay una tercera forma de calcular, yo estoy poniendo las que son las de uso frecuente, las de todos los días, que es la dosis en miligramos calculada por la fórmula de Calvert. ¿Sí? ¿Qué es la fórmula de Calvert? Es una fórmula que se aplica para una droga que se llama carboplatino, ¿sí? Que es un alquilante que vamos a ver ahora. Es una sal de platino y se calcula en miligramos, la dosis en miligramos, en relación a esa fórmula se llama fórmula de Calvert. ¿Qué dice la fórmula de Calvert? Que la dosis en miligramos es igual al clearance de creatinina. Yo tengo que calcularle el clearance al paciente, sumarle 25, que es una constante, ¿sí? al clearance, y multiplicarlo, ¿sí? por lo que se llama AUC o área bajo la curva. ¿Ah? Y el área bajo la curva, use 5, 6 o 7, es también un estándar. El área bajo la curva que se utiliza para la mayoría de la población normal, adultos, sin comorbilidades, es 6. Hay algunas situaciones en donde se puede usar un área bajo la curva 7, que es, por ejemplo, en el cáncer de testículo, en donde se hace un solo ciclo con carboplatino a dosis de área bajo la curva 7, ¿sí? Ayudante. Esos cánceres de testículo que tienen algún factor de riesgo, no para hacer la quimioterapia completa, ¿sí? Por enfermedad, sino para prevenir que el tumor no recaiga. ¿Y cuándo usamos un área bajo la curva 5? Cuando un paciente es muy frágil, un viejito que no tiene función renal. ¿Tá? Entonces, una forma de ajustar dosis y de estandarizar. ¿Sí?
Muy complicado esto, a la tarde. Carboplatino se calcula en base a fórmula de Calvert. Cisplatino, que es el primo hermano, se calcula por miligramos por metro cuadrado de superficie. Ya lo voy a repasar ahora cuando hablemos fármaco por fármaco. Tipo de esquema de quimioterapia que usamos, según el objetivo. Podemos hablar de neoadyuvancia. ¿Qué es neoadyuvancia? Es un tratamiento que se hace antes de la cirugía. ¿Con qué objetivo? Primero, medir la sensibilidad al fármaco, ver si el tumor responde o no responde. Disminuir el tamaño para hacer una cirugía segura. ¿Sí? Caso clásico de neoadyuvancia. Sí, quimiorradio. ¿Quimiorradio en dónde? Recto. Cáncer de recto. Cuando yo tengo un tumor de recto bajo que está pegado al esfínter, ¿sí? O tiene ganglios alrededor, o tiene un tamaño considerable, hago quimiorradioterapia para achicar el tumor y tratar de realizar una cirugía con preservación de esfínter. ¿Sí? Cáncer de mama, un tumor grande, 4 o 5 centímetros, que puede ser respondedor a quimioterapia, un triple negativo, un HER2 positivo, quimioterapia. El HER2 hasta desaparecen los tumores. ¿Ah? Después cirugía. ¿Ah? Eso es neoadyuvancia. Adyuvancia, ¿qué es? ¿Qué es adyuvancia? Si neo es todo lo que hago antes de la cirugía, adyuvancia es todo lo que hago después de la cirugía. ¿Sí? ¿Y por qué haría adyuvancia yo en un paciente que ya operé? Porque la sospecha es que pueda haber células residuales. ¿Sí? ¿En qué casos? Sí, no en tumores en particulares, estoy hablando en la generalidad. Cuando yo encontré en la pieza quirúrgica ganglios comprometidos, esto me está hablando de metástasis ganglionares. ¿Sí? Cuando el tumor era bien grande, cuando los márgenes quirúrgicos del tumor al tejido sano eran muy chiquititos, cuando el tipo tumoral que tenía era un tipo agresivo, ¿sí? Cuando los familiares importantes también, ¿sí? Si junto factores y tenía una familia que tenía una madre con cáncer de mama, una hermana con cáncer de mama y una hija con cáncer de mama. Mi paciente. ¿Está? Un factor también de peso, más otros factores para decidir hacer tratamiento adyuvante. ¿Se entiende? Entonces todo lo que es, y esto ya está protocolizado. ¿Está? Dependiendo del estadio y las características que se encuentren en el tumor, la adyuvancia baja la posibilidad de una recaída. ¿Está? Eso es adyuvancia. Inducción. ¿Qué es la quimioterapia de inducción? Es para intentar reducir el tamaño del tumor y no es neoadyuvancia. No es que esté protocolizado así como para pensarlo en esto. Es un tumor avanzado, tiene metástasis, le pongo quimioterapia y veo cómo responde. Eso se llama inducir la respuesta en un tumor. Una remisión que puede ser completa, que puede ser parcial. ¿Sí? Bien. Concurrente ya lo dijimos con la radioterapia. Hay fármacos que se dan junto con la radioterapia para mejorar el efecto de los rayos. Ejemplos. Recto dijimos ya antes. ¿Qué más? Quimio-radioterapia conjunta. Ginecológico. Tratamiento definitivo. Uy. Qué momento. Gineco no lo usaron todavía, ¿no? Bien por ustedes, entonces. Patología sí que usan. Mal por ustedes.
Cáncer ginecológico. De cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, ¿sí? Cuando es en estadio 2B para arriba, tiene compromiso de parametrio, no es quirúrgico, el tratamiento definitivo es quimio-radioterapia. Es rayos con cisplatino semanal. ¿Está? Y tiene efecto curativo. Puede curarse. ¿Sí? ¿Otros tumores que se traten con quimio-radioterapia? Vamos de arriba para abajo. Sistema nervioso central, glioma, ¿sí? Quimioterapia más rayos. Tubo digestivo, de arriba para abajo. Cabeza y cuello, ¿sí? Tumores de amígdala, orofaringe. Quimio-radioterapia. Esófago. Quimio-radioterapia. ¿Sí? Páncreas. Irresecable se puede tratar con quimio-radioterapia. ¿Está? Entonces, concepto, la quimioterapia junta, ¿sí? Se llama concurrente. Y secuencial es cuando primero le doy quimio y después le doy radioterapia. O le doy radioterapia y después quimioterapia. ¿Sí? Mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Hay algunos tumores que yo los puedo tratar con un esquema de quimioterapia clásico, que el paciente entra en remisión y puedo dejarlos en mantenimiento con una droga mensual, ¿sí? Por el término de 1 año, 2 años, dependiendo qué protocolo y de qué tipo de tumor. ¿Ah? Y finalmente puedo dar también tratamiento en enfermedad avanzada, ¿sí? Parecido al concepto de la inducción, de lo que dijimos antes. El tema es que la enfermedad avanzada es el paciente metastásico que tiene síntomas, ¿sí? Y que yo con la quimioterapia voy a tratar de lograr una remisión de síntomas más que de enfermedad, ¿sí? La radioterapia sirve para esto también, para paliar síntomas, ¿sí? Entonces en enfermedad avanzada, estadio 4. ¿Ah? Bien. Concepto de protocolo, ¿sí? Hablamos de líneas de tratamiento y nosotros vamos a hacer uso de protocolos en distintas líneas, ¿sí? Es una clase que les doy ahí al final, en sexto, en donde emparentamos el concepto de la medicina con lo militar. ¿Ustedes emparentaron alguna vez el concepto de la medicina con lo militar? Bueno, cuando hagan la primera guardia, ¿sí? Se van a dar cuenta que una guardia, ¿sí? Es muy parecida a una colimba. Bueno, argentino acá, levante la mano alta, che, orgulloso de ser argentino. Acá en Argentina se le decía, al servicio militar se le decía colimba. ¿Los argentinos sabían eso? Sí. El colimba hace guardia. ¿Sí? Hace de guardia. Entonces el residente de primer año es un colimba. Raso. Es el que limpia el piso, el que abre la ventana, la cierra. ¿Sí? Todo lo sufre, todo lo soporta. Como el amor, nunca deja de ser residente. Bien. En este concepto, la quimioterapia también tiene que ver con esto, porque nosotros damos esquemas de primera, segunda y tercera línea, o cuartas, ¿sí? Y estamos hablando de líneas de ataque. Claro, como, ¿sí? Como un enemigo. Exactamente, estamos atacando un enemigo. Entonces, ¿con qué? Con una primera línea, ¿sí? Vamos al frente con una primera línea de tratamiento. ¿Tá?
De acuerdo al protocolo, los protocolos pueden ser de poliquimioterapia o de monoterapia. Es decir, sumo drogas, ¿sí? O uso una sola droga. En primera línea, generalmente, ¿qué piensan que es más efectivo? ¿Un esquema de poliquimioterapia o un esquema de monoterapia? Poliquimioterapia, ¿sí? ¿Y por qué poliquimioterapia? ¿Por qué dar varias drogas? Por el efecto sinérgico entre ellos. Por el efecto sinérgico. ¿Cuál sería el efecto sinérgico? Se complementan. ¿Qué se complementa? Hasta ahora fantástico porque es lo que yo esperaba que me digan. Destacan más de un solo mecanismo de acción del tumor. Sumo mecanismos de acción y lo más importante, específico de fase con no específico de fase. ¿Sí? Y si no funciona, como que abordamos todo. Si no funciona esa primera línea, voy a pasar a una segunda línea con otro esquema que puede combinar drogas o que puede ser monodroga. Entonces, cada tumor ya tiene ensayado un protocolo que está oficialmente aceptado por todas las sociedades científicas, la americana y la europea son las más importantes, ¿sí? En donde, si en la primera línea hay progresión, pasamos a una segunda línea y hacia una tercera. Estamos hablando de enfermedad avanzada. Todos estos protocolos se prueban hasta el cansancio, o son protocolos que existen y que estos protocolos no se escucharon todos, se prueban hasta el cansancio, no. Estos protocolos ya están diseñados en distintas fases, que tienen que ver con la respuesta celular, la respuesta en seres vivos, las respuestas en humanos, mejor dosis efectiva o menor dosis efectiva con la mayor respuesta y menores efectos colaterales. ¿Tá? Esto cuando pasa al uso masivo, ¿sí? Es el estándar de uso, y cuando viene un nuevo esquema o una nueva droga es contra lo que se compara. Exactamente. En oncología no se usan ya generalmente los estudios contra placebo, ¿sí? Porque el placebo es decir, te doy algo que es inocuo, ¿sí? Y vos podés aceptarlo o no porque son estudios ciegos, pero la verdad es que a nadie le gustaría decir tengo el 50% de posibilidad de que me estén dando un caramelito y no me estén dando nada que mate el tumor. ¿Está? Entonces el control o el brazo de control o la rama de control en oncología es el mejor estándar que se conoce hasta el momento. ¿Está? Bueno, y la quimioterapia, la poliquimioterapia va a ser combinada y puede ser secuencial. Es decir, la combinación es lo que hablamos recién, combinar distintos tipos de fármacos en un mismo momento. Sí, y la secuencia es esquemas complejos. Por ejemplo, le voy a dar para que lo lean en la casa, lo busquen, lo googleen. Hay un esquema que se llama Hiper-C-VAD. Hiper-C-VAD. ¿Está? Que es un esquema que se usa mucho en hematología, que alterna un bloque con un grupo de drogas. El descanso entra otro bloque con otro tipo de drogas. Descanso vuelve el mismo bloque de lo que se hizo al principio, son hipercomplejos. ¿Tá? Pero lo que buscan es esto, que las células que vayan entrando en división, sean golpeadas por una parte del esquema y las que no entraron sean golpeadas por la otra parte del esquema. ¿Se entiende? Bien. Principales mecanismos de las drogas clásicas. Tenemos el grupo de los alquilantes, el grupo de los antimetabolitos y tenemos el grupo de los agentes contra el uso mitótico. ¿Sí? ¿Se acuerdan del uso mitótico? Que era cuando los microtúbulos se juntaban y hacían como un uso, ¿sí? Para que después se polaricen los dos núcleos y las células se dividan en dos células hijas. Bien. Primer grupo, vamos a hablar de los alquilantes. 1 hora de clase, ¿no? Hasta las 6:30. Bueno, metemos rápido. El blanco de los alquilantes es el ADN, ¿sí?
Son citotóxicos, mutagénicos y carcinogénicos, es decir, drogas que pueden producir cáncer, paradójicamente. ¿Sí? Son mutagénicos, hay que darlo embarazadas, ¿sí? Y pueden inducir segundos tumores. O sea que no hay que dárselos porque sí a pacientes sanos. Y vamos a ver que hay algunos alquilantes que se dan a pacientes que no tienen cáncer. ¿Sí? Mecanismos de acción de los alquilantes. Un primer mecanismo, ¿sí?, es que los alquilantes adhieren un grupo de carbono chiquito, se llama grupo alquilo, ¿sí?, a una de las bases de ADN. Entonces esto hace que el ADN se fragmente, ¿sí? Está ahí en la tercera parte del gráfico. Y ese ADN fragmentado es un ADN que no se puede volver a reconstituir, ¿sí? ¿Cómo se oponen las bases en la hebra de ADN? Hay una mnemotecnia. Me fui muy lejos, esto lo cursaron allá al principio de la facultad. Yo lo cursé mucho antes que ustedes, les puedo asegurar. ¿Sí? ¿Cómo se emparejan? Los argentinos, Carlos Gardel y Aníbal Troilo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Saben quién fue Carlos Gardel? Citosina guanina. ¿Sí? ¿Y Aníbal Troilo? Bueno, vayan y googleen Chuco Troilo. El mayor bandoneón que hubo en la historia del tango argentino. Citosina guanina, adenina y timina, ¿sí? Se emparejan, ¿tá? Entonces, los alquilantes intervienen en este emparejamiento normal. Un segundo mecanismo, ¿sí?, hace que dos bases sean unidas por un grupo alquilante y haga que, por ejemplo, dos bases de guanina se emparejen entre sí. Y esto lo que hace es que después la hebra de ADN, ¿sí?, no se pueda separar. Y un tercer grupo hace que, por ejemplo, se unan bases opuestas. Es decir, que guanina se tendría que emparejar con citosina, ¿sí?, pero se emparenta con timina, por ejemplo. Y también pasa lo mismo que en el caso anterior, no se puede, o sea, se empareja erróneamente el ADN y no se puede replicar normalmente la célula hija. Bien, vamos a la clasificación de los alquilantes. Hablamos de alquilantes. Ahí les dejé algunas fotos que son emblemáticas. La foto de allá arriba es la foto de un médico llamado Edward Krumbar, que en 1919, junto con su mujer, eran patólogos, examinaron las médulas óseas de soldados que sobrevivieron en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. En la Primera Guerra Mundial se peleó con gases de guerra, ¿sí? Se usaban mostazas, el gas mostaza, ¿tá? El gas mostaza se lo llamaba así porque tenía un olor a mostaza o a ajo, ¿tá? Era un gas que era terriblemente letal en el momento y a la distancia, ¿sí? Fíjense, esas son fotos de época, los soldados usaban máscara y las mulas que cargaban los cañones también. ¿Por qué? Porque les afectaba los ojos o le entraba por la vía respiratoria y los mataba y no se sabía por qué. Bueno, Krumbar fue un patólogo que empezó a estudiar los pacientes afectados porque tenían anemias a repetición, ¿sí?, y catarro. Se enfermaban de vía respiratoria cada rato, ¿sí?, hasta que se les ocurrió hacer medulogramas, hacer punción en médula ósea y vio que tenían aspirado seco, que no tenían médula ósea, tenían aplasia medular, ¿tá? Eso como efecto de la mostaza nitrogenada. La foto de ahí abajo a la izquierda es una foto de un accidente que hubo en el puerto, que no fue un accidente, fue un bombardeo,
¿sí? Pero fue accidental. En el puerto de Bari, en Italia, en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Los alemanes bombardearon una flota de barcos americanos. Había un barco, el Harvey, que tenía adentro una carga de gas mostaza y la llevaban clandestina, porque después de la Primera Guerra Mundial se prohibió el gas mostaza, ¿sí? Por los efectos que producía sobre la población. Bueno, los aliados llevaban una carga y la tenían escondida ahí en Europa. Esa explosión de ese barco infectó toda el agua y todo el aire de toda la ciudad de Bari, una ciudad chica, un pueblo chico. Muchísima gente y muchísimos marineros se murieron en el acto, ¿sí? Y los que sobrevivieron se los llevaron a Estados Unidos, los guardaron en los hospitales en Estados Unidos, los empezaron a estudiar, ¿sí? Los que están ahí abajo son el doctor Goodman y el doctor Gilman. ¿Les suena? ¿Tienen que estudiar de Goodman y Gilman? ¿O estudian de apunte ustedes nomás? ¿Está? Bueno, estos son los famosos autores del libro, de la Biblia de farmacología, ¿sí? Goodman y Gilman fueron los encargados por el gobierno de Estados Unidos para estudiar el efecto del gas mostaza en esos pacientes marineros que estaban guardados por secreto de guerra, para ver cómo reaccionaban y qué fenómenos desarrollaban, ¿sí? Estos, obviamente, que describieron el desarrollo de aplasias medulares y del potencial efecto sobre tumores de alta tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces, en el año 1946 se hicieron las primeras publicaciones de una mostaza nitrogenada que era la mecloretamina, que usada en combinación con otras drogas producía remisión en los linfomas, en un tipo de linfoma, linfosarcoma. ¿Ah? Bien, esta es la clasificación de los alquilantes. El primer grupo es de las mostazas nitrogenadas. Ahí les mencioné la mecloretamina, que es la primera que se ensayó, ¿sí? Pero yo estoy marcando en celeste las de uso clínico y las que yo voy a mencionar como más importantes, ¿sí? Dentro de las mostazas, la ciclofosfamida, la ifosfamida y el melfalam, ¿sí? Un segundo grupo de alquilantes, fuera de lo que son los gases y del gas mostaza, son las nitrosureas, ¿sí? Ahí entra la lomustina. Todas las demás, escúchenlas, sepan que existen, pero yo voy a hablar de la lomustina. Otro grupo de alquilantes son los compuestos del platino. Vamos a hablar básicamente de tres: el cisplatino, el carboplatino, que se los mencioné antes, y el oxaliplatino. El carboplatino, ¿cómo se calculaba la dosis? En base a la fórmula de Calvert. Bien, una que escuchó. Dentro de los epóxidos del busulfán, dentro de las acetilaminas, el tiotepa y la hexametilamina, y otros compuestos asociados como alquilantes, el DTIC, la mitomicina C y la temosolovida. Esa es la clasificación, vuelvo a decir, las que voy a mencionar son las que están en celeste. Dentro de las mostazas nitrogenadas, ciclofosfamida, la usamos todos los días, la usamos en cáncer de mama, la usamos como ayudante, ¿sí? Se la puede dar por vía oral, se la puede dar por vía intravenosa, las dosis de 500 a 1000 miligramos por metro cuadrado, ¿sí? Producen alopecia, caída de pelo, vómito, toxicidad hematológica, gastrointestinal, estrías en las uñas, hiperpigmentación cutánea, la línea de las palmas de las manos se le pone negra, las venas se le marcan de negro, ¿sí? En el sitio de perfusión, y puede producir cistitis hemorrágica. Cistitis hemorrágica, y le puse al lado mesna. El mesna es un antídoto, se da junto con la ciclofosfamida y con la ifosfamida a la misma dosis que le doy para prevenir que haga cistitis hemorrágica. Sí. La ciclofosfamida también se da en encefalopatías, ¿no? Ahí está. Sí, ya. ¿Quién es el profe? ¿Está acá? No.
¿Ya tiene que ir? Sí. Cierro con estas acá, con la ciclo, con la info y nos vamos. Leucemias, linfomas, cáncer de mama, le dije primera línea, coriocarcinoma, es un tumor que se puede curar incluso hasta cuando tiene metástasis. ¿Sí? Granulomatosis, no cáncer, granulomatosis de Wegener, síndrome nefrótico, artritis reumatoide. Todos esos son los usos de la ciclofosfamida. Ifosfamida. La ifosfamida se la puede dar, se la da vía endovenosa, se la puede dar en infusión continua y a dosis altas, entre 1,5 a 2 gramos metro día por un máximo de 5 días, alopecia, vómito, toxicidad hematológica, infertilidad, cistitis hemorrágica. ¿Qué se le da? Mena. ¿Ah? Puede ser cardiotóxica, hepatotóxica y puede producir encefalopatía. Ifosfamida se usa en cáncer de testículo. ¿Sí? El cáncer de testículo se puede curar con metástasis incluso. Sarcoma óseo de partes blandas y linfomas. Y el melfalam, lo nombro y ya con esto cierro, el melfalam se lo da por vía endovenosa y oral, con una dosis variable de 16 miligramos metro cada 2 semanas a 140 miligramos metro en dosis única en preparación para trasplante de médula ósea. Melfalam se usa para aplaciar la médula. ¿Para qué? Para un trasplante de médula. ¿Está? Cuando voy a hacer un trasplante de médula, autólogo heterólogo, tengo que aplaciar la médula para después meterle la médula ósea nueva. ¿Está? Entonces, se usa como agente para aplaciar la médula. El linfoma, el sarcoma óseo, mieloma y la preparación para trasplante de médula ósea. ¿Listo?